Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Stanley Vega Barrientos, soy neumólogo internista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y agradezco a la Asociación Salvadoreña de Neumología el haberme invitado a hablar sobre un tema muy importante como es nuevos tratamientos en infecciones bacterianas o virales respiratorias 2021, buscando cuáles son esos logros o esos avances que hemos tenido en algunos aspectos importantes del tratamiento de estas enfermedades. Una de las cosas importantes que vamos a revisar es cuál es el estatus de los agentes antimicrobianos inhalados para las infecciones respiratorias pulmonares. ¿Cuáles son los progresos y cuáles prospectos existen? Este es un artículo publicado en Expert Review of Respiratory Medicine, en el cual nos muestra cuáles son aquellos antibióticos que están completamente autorizados para uso nebulizado en dosis medida o inhaladores de dosis medida, como tobramicina, colistina, micacina, levofloxacino, ribavirina, zanamivir, tobramicina, en dosis medida. Obviamente los agentes nebulizados, la gran mayoría de ellos, como pueden observarlo, están autorizados para la fibrosis quística. Y colistina, por ejemplo, para infecciones bacterianas, especialmente por pseudomonas que afectan al sistema respiratorio, especialmente neumonías graves por pseudomonas. O algo otros como, por ejemplo, la ribavirina para el virus sincitial respiratorio, generalmente en forma nebulizada, y zanamivir, que es para influenza A y tipo B, en forma de dosis medida inhalada. Existen otros que están bajo experimentación en diferentes niveles de estatus de investigación, fase 3, fase 2 o fase 4, como por ejemplo la fluoroquinolonas, a la cabeza ciprofloxacino, que viene en un dispositivo de dosis medida e inhalada, y en nebulización, en forma de nebulización, ampicilina, ceftazidima, sulfadiazina, aminoglicósidos como la gentamicina, antituberculosos como capreomicina o antifúngicos incluso como itraconazol, voriconazol y anfotericina B, que también está siendo experimentada para ser aplicada en forma inhalada. Nuevos antibióticos como fosfomicina, tobramicina y fosfomicina micacina, especialmente para la fibrosis quística. Y otros que están en las fases preclínicas como las tetraciclinas, los macrólidos y las drogas antituberculosas en general, prácticamente todas las de primera línea y algunas de segunda línea del tratamiento de la tuberculosis a través de tecnologías especialmente de nanopartículas. Antifúngicos como la capofungina y glicopéptidos como la vancomicina, especialmente orientadas a investigaciones de control de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Otro aspecto importante que hay que recalcar de este año en investigaciones de infecciones respiratorias es qué sabemos de los bacteriófagos y el sistema inmune a nivel respiratorio. Primero, los bacteriófagos tienen un papel importante ya que son virus que se replican en bacterias y que esa replicación en las bacterias conlleva a un aspecto importante que es la destrucción de la bacteria. Entonces, el aspecto de que los bacteriófagos nos van a ayudar a controlar bacterias que son drogoresistentes es un dato importante ante la escasez de nuevos antibióticos para controlar a bacterias multidrogoresistentes. Obviamente, lo que vemos de la interrelación que existe de los bacteriófagos, que son virus, con el ser humano y con las bacterias, es que es la primera vez donde podemos nosotros verificar que hay tres partes del reino animal que están interaccionando mutuamente, ¿sí? La relación que existe con el sistema inmune del ser humano para controlar
los antifagos y la inactivación de complementos, las alteraciones de la fagocitosis, la modulación de la producción de citocinas, la resistencia a antibióticos, formación del biofilm y la lisis de las bacterias por parte de los virus y la transferencia de genes horizontales que conlleva la diseminación de resistencias de bacterias a través de los bacteriófagos. Y obviamente la homeostasis que debe de permanecer especialmente en el tubo digestivo para mantener un adecuado microbiota y que nos lleva a el papel que juegan los bacteriófagos para tratar de mantener esa homeostasis y evitar que ciertas bacterias patógenas puedan ingresar al cuerpo humano. Entonces, bajo ese contexto, se ha estado publicando mucho de qué posibilidades tienen la terapia por fagos o por bacteriófagos, especialmente las neumonías gram positivas. Existen múltiples causas de neumonías, sea adquiridas en la comunidad como adquiridas en el hospital o en la ventilación mecánica, que van desde bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las adquiridas en la comunidad como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma, Clamidófila, neumonía y Legionella, y adquiridas en el hospital o asociadas a la ventilación mecánica como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacterias, Klebsiella pneumonia, Stenotrophomonas, Maltophilia, E. coli y Acinetobacter. Acinetobacter y Estafilococo, que son dos bacterias que están siendo un dolor de cabeza para los pacientes que tienen neumonías asociadas al COVID-19 y que sobreagregan bacterias en la neumonía y que por lo general son resistentes. Infecciones virales, tanto en adultos como en niños, en adultos como el virus de la influenza, rinovirus o coronavirus, y en los niños como el sincitial respiratorio, metaneumovirus, bocavirus o parainfluenza. Y hongos como Pneumocystis jirovecii, criptococo o Aspergillus fusarium, que también juegan un papel importante de patologías. Obviamente las posibilidades terapéuticas pueden ser por diferentes vías, utilizando los bacteriófagos por vía intravenosa, intranasal o nebulizada, con diferentes aspectos importantes de desarrollar, como son anticuerpos neutralizantes o el clearance del sistema inmune, el incremento en las citocinas y quimiosinas y la citotoxicidad, combinación con antibióticos, combinación con administración nebulizada de endolicinas, que son proteínas que pueden destruir bacterias, y la combinación con antiinflamatorios o el diseño de nanopartículas que son útiles para para esta situación de poder destruir bacterias. ¿Cuál es el estado de arte actualmente contra bacterias gram positivas? Pues los antibióticos que conocemos, la fluoroquinolona, los betalactámicos, los macrólidos, los oxazosilidonas, glucopéptidos y las cloromutilinas como lefamulin, que están ampliamente ya utilizados. Anticuerpos, especialmente monoclonales, que son para la destrucción a través de neumolicina y de otros compuestos propiamente bacterianos, compuestos naturales como flavonoides y liposomas, péptidos antimicrobianos de bajo peso molecular que nos llevan a destrucción de las bacterias, inmunomoduladores que disminuyen o reducen la inflamación o la respuesta inflamatoria, especialmente a través del Toll-like receptor, y las proteínas de los fagosomas o de los bacteriófagos, y los bacteriófagos como tal, que están orientados hacia la destrucción de las bacterias, y hay muchos que ya están investigados y probados que pueden tener un efecto importante en la replicación de los virus, de las bacterias, perdón. Uno de los aspectos o un enfoque bien importante que la revista Antibiotics ha hecho en este año ha sido enfocados en Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Y para eso, pues, entendamos cómo es el ciclo de vida del bacteriófago de una Pseudomonas aeruginosa. Se da una etapa de absorción, de inserción del DNA en la bacteria, de la síntesis de las proteínas, del ensamblaje de las partes del fagocito,
del bacteriófago y de la liberación de este a la circulación sanguínea y obviamente de la destrucción de la bacteria. Pero la Pseudomonas también ha desarrollado algunos mecanismos de resistencia que en cada uno de estos pasos importantes del ciclo de vida del bacteriófago, también la Pseudomonas puede estar desarrollando cierta interferencia para evitar la llegada del bacteriófago y su destrucción. Existe también novedades en la terapia intensiva, especialmente con la neumonía, el combate a la neumonía de multidrogo resistente. 5 antibióticos han sido ampliamente autorizados por la FDA norteamericana y por EMA, que es la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, para el control de este tipo de neumonías multidrogo resistentes en terapia intensiva. Está ceftazidima avibactam, ceftalozona tazobactam, meropenem vaborbactam, imipenem relebactam y cevidericol. Como ustedes pueden ver, lo que nos urge es, pues obviamente, controlar enterobacterias resistentes a carbapenémicos, pseudomonas, Acinetobacter baumannii y aquellas bacterias que son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, las cuales tienen un impacto muy grande en la mortalidad de los pacientes. Y muchos de estos nuevos antibióticos pues tienen un espectro muy importante para controlar estas bacterias drogoresistentes. Otro artículo importante es el publicado en Trends in Microbiology, que es las coinfecciones bacterianas en el coronavirus. En la pandemia de coronavirus, las prevalencias de infecciones bacterianas van desde 19 hasta 0.8%, y muchas de ellas, pues, obviamente nos han ayudado, y especialmente este artículo ha ayudado a que hagamos un algoritmo de abordaje a los pacientes con COVID-19 que tienen neumonía. ¿Le damos o no le damos antibiótico? Si tienen uno o varios de estos criterios, como son paciente que requiere terapia intensiva y que está crítico, inmunosuprimido severo, hallazgos radiológicos que sugieren neumonía bacteriana o diversos parámetros de laboratorio compatibles con infección bacteriana, pues debe de ser cultivado e investigado para bacterias, especialmente Staphylococcus aureus meticillinos resistente y pseudomonas, y recibir un tratamiento empírico que va con beta-lactámicos, cobertura para típicos, cobertura para Staphylococcus aureus meticillinos resistente. Y si no tiene esos criterios, pues además de ser cultivado el paciente, debe de recibir su tratamiento estándar y autorizado para COVID-19. Obviamente la revalorización del paciente debe de hacerse 48, 72 horas después, y vamos a valorar continuar o no con el antibiótico y verificar el crecimiento de alguna bacteria. Lo más frecuente en infecciones de inicio en la comunidad respiratorias en COVID-19 son Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae y Klebsiella pneumoniae. En las adquiridas en el hospital es Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococo, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Klebsiella, especialmente en infecciones de diseminación sanguínea, y en el tracto respiratorio Pseudomonas es la más importante, seguida de Klebsiella, Staphylococcus aureus, E. coli y enterobacterias. Otro artículo importante de revisión es la actualización publicada por Niederman y Neyer sobre el manejo de la neumonía en el paciente en terapia intensiva. Obviamente existen diferentes escalas pronósticas que proponen que pueden ser utilizadas, como son ADROP, SMART-CoV, REA-IQ, SCAP-SCORE y CAP-PIRO. Cada una de ellas tienen diferentes parámetros de valoración.
Unas son más complejas que otras, otras más sencillas que otras, pero que al final nos ayudan a determinar la severidad de la neumonía y el riesgo de muerte que el paciente puede tener por la neumonía, especialmente en terapia intensiva, lo cual es importante valorarlo para dar una atención adecuada. Proponen pues los nuevos antibióticos que están ampliamente aprobados para neumonías por bacterias resistentes, pues proponen 2 de las cefalosporinas de quinta generación como ceftaroline, ceftriaxone, macrólidos de cuarta generación como solitromicina, quinolonas no fluorinadas como nemonaxin, de la floxacin, que es una nueva fluoroquinolona especialmente para estreptococo, neumonía resistente a penicilina, macrólidos y multidrogos resistentes, y algunas bacterias gram negativas como Haemophilus influenzae. Omadaciclina, que es una aminometiciclina, especialmente para Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella mycoplasma, y Lefamulin, que es un pleuromutilin semisintético, especialmente para gram positiva drogoresistentes como Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus resistente. Otro artículo importante es el de publicado en la revista Infections sobre la línea del tiempo de los nuevos antibióticos que están aprobados y que están en desarrollo, que van desde el 2017 hasta la fecha, y ven ustedes de la floxacin, que es una fluoroquinolona. No todas han sido aprobadas, obviamente, para neumonías. Hay una tetraciclina para neumonía aquí en la comunidad que se llama omadaciclina, Lefamulin, que está también para neumonías bacterianas aquí en la comunidad, una cefalosporina como es cefiderocol, especialmente para neumonías asociadas al ventilador y asociadas al hospital, que especialmente que tienen bacteremias y sepsis, carbapenémicos como imipenem, cilistatina y relevactam, también para neumonías asociadas al ventilador y adquiridas en el hospital. Y otros que están en fase 3 y fase 2 y áreas preclínicas, los cuales son más que todo para infecciones de vías urinarias y de tejidos blandos. En conclusión, el estatus de los antibióticos inhalados es muy importante. Juegan un papel importante especialmente en neumonías graves, donde se requiere que la cantidad de antibiótico que llegue al tejido pulmonar sea adecuado para disminuir la carga de bacterias. Está jugando un papel importante. La terapia con bacteriófagos es una opción a futuro con bacterias resistentes a antibióticos, especialmente para bacterias gram positivas. El tratamiento a las neumonías en pacientes críticos deben ser evaluadas en el contexto de las resistencias antimicrobianas. Y, obviamente, el paciente con COVID-19 y neumonía debe de recibir una valoración para que, lógicamente y bajo ciertos criterios, dejemos antibiótico o no en esos pacientes. Existen múltiples antibióticos en desarrollo y la experimentación para el manejo de las resistencias bacterianas en infecciones respiratorias juega un papel importantísimo para el control de las neumonías graves, especialmente en pacientes críticos. Agradezco mucho la atención a la conferencia y en la sección de preguntas responderemos las dudas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias.